¿Alguna vez te detuviste a pensar por qué aprendemos lo que aprendemos en la escuela? ¿Quién decide qué temas son importantes? ¿Qué habilidades debemos desarrollar o qué valores debemos internalizar? Detrás de cada clase, cada libro de texto, cada actividad, hay un concepto fundamental que lo organiza todo, el currículum. Hoy vamos a desentrañar este concepto clave en la educación. La idea de currículum no es tan antigua como la educación misma. Surge en los países anglosajones como Inglaterra y Estados Unidos, en el apogeo de la industrialización. La explosión de las fábricas y la necesidad de mano de obra calificada se comenzó a pensar entonces de forma sistemática en qué enseñar y cómo formar al sujeto que iba a aprender. Estas ideas, aunque con otros nombres como programas o planes de estudio, llegaron a Argentina en los años 60. Pero fue en la reforma educativa de los años 90, con la Ley Federal de Educación, que el término currículum se impuso definitivamente en nuestro país, transformando nuestra forma de pensar el contenido y la forma de enseñanza. Entonces, ¿cómo podemos definirlo? En primer lugar, el currículum constituye un documento público que expresa acuerdos sociales sobre lo que debe transmitirse a las nuevas generaciones en el espacio escolar. Es como un pacto colectivo sobre el saber. Pero hay otra perspectiva que lo ve como una disciplina teórica, una rama de la pedagogía. Es una construcción social y cultural que contiene saberes legitimados por una sociedad en un momento histórico. Implica un acuerdo de la sociedad sobre qué enseñar, pensando en la generación presente y también en el futuro. Y lo más importante, define el qué, el cómo y el para qué enseñar, incluyendo por supuesto la evaluación. Dentro del gran campo de la pedagogía, el currículum y la didáctica son dos ramas que tienen una relación muy particular. Son complementarias, pero también dependientes. Para poder pensar en cómo tengo que enseñar, que es de lo que se encarga la didáctica, primero debo saber qué se va a enseñar, que es la preocupación principal del currículo. Es decir, no podemos diseñar una estrategia de enseñanza sin tener en claro el contenido. El objeto de estudio del currículum es, entonces, el contenido a enseñar. Hemos hablado mucho de contenido, pero ¿qué es exactamente? Hace mucho tiempo, cuando el saber comenzó a complejizarse y ya no podía conservarse solo a través de relatos orales, surgió la necesidad de sistematizar la información. Así nació el contenido. Podemos pensar en el contenido educativo como todos los saberes que los alumnos deben alcanzar en cada etapa escolar. Y esto no se limita solo a conceptos o hechos. También incluye técnicas, actitudes, hábitos, habilidades y sentimientos. Es un paquete integral de aprendizaje. El contenido es un mensaje dinámico que cambia a medida que pasa por distintos momentos hasta su creación en el aula. Por eso debemos diferenciar el contenido a enseñar como todo aquello que se ha acordado y establecido que se debe enseñar en un lugar y tiempo determinado. Aquí nos encontramos con el currículum prescrito. El contenido de la enseñanza es la realidad del aula, lo que realmente se enseña. Y dentro de la realidad del aula existe el currículum oculto, cosas que se enseñan o se aprenden, pero que no han sido explicitadas en el currículum prescrito. La evaluación, en este caso, nos mostrará qué se enseñó de este curso. ¿Qué criterios se consideran a la hora de seleccionar un contenido a enseñar? Lo que se enseña en la escuela es seleccionado según su utilidad, es decir, si es útil para la sociedad, según la verdad, si es un conocimiento válido y reconocido, según la belleza, si es considerado artístico o valioso, y según el bien, si es moralmente aceptable. Estos criterios cambian con el tiempo. Lo que era importante enseñar antes puede no serlo hoy. Y aquí entra la transposición didáctica. El saber erudito o científico, que es muy técnico,
y necesita ser adaptado progresivamente al nivel de los estudiantes para que pueda ser aprendido por personas no especializadas. Los maestros no determinan los contenidos que deben ser enseñados ni escriben las normas que describen su trabajo. Todo esto está determinado por otras instancias de decisión social. La producción, la selección de elementos culturales se realiza a partir de tres grandes campos: el campo cultural, el campo del Estado y el campo del mercado. El campo cultural, universidades, facultades, academias e instituciones de investigación son las principales creadoras de disciplinas y ciencias. El campo del Estado, ordenar la selección, organización y transmisión de conocimientos es un modo de influir en el ordenamiento social, político, cultural y económico. A través de la escuela se transmiten símbolos de la nación, leyes, historia del país, deberes y derechos. El campo del mercado, la economía influye mucho. Las empresas demandan perfiles profesionales específicos, presionando al sistema educativo para que se adapte. También se promueven valores como la rapidez y la disciplina. La industria cultural, editoriales, libros, medios, también es. El contenido educativo, con el paso del tiempo, experimenta un doble proceso de desgaste. Por un lado, nos encontramos con la desactualización, que es cuando el contenido puede volverse antiguo y no refleja los avances científicos, tecnológicos y sociales. Y también la pérdida de pertinencia, que ocurre cuando el contenido no se adapta a las necesidades y demandas de la sociedad, perdiendo relevancia. Por eso, es necesario establecer contenidos básicos y comunes para todos. Esto es fundamental para la democratización del saber, para que la educación sea un bien común y no un privilegio. Garantiza el derecho a la educación y favorece el desarrollo social, económico y cultural. Asegura un piso de conocimientos, permitiendo que los estudiantes, sin importar dónde se trasladen en el país, accedan al mismo nivel de conocimiento. Para finalizar, el currículum se materializa en distintos niveles de concreción o especificación. El nivel más general es el nacional, con la Ley de Educación Nacional y acuerdos como los contenidos básicos comunes y los núcleos de aprendizaje prioritarios. Luego, el nivel provincial, con los diseños curriculares de cada provincia. En tercer lugar, el nivel institucional, donde cada escuela construye su proyecto educativo institucional y proyecto curricular institucional. Y finalmente, el nivel áulico, donde el docente toma las decisiones más concretas para su grupo de estudiantes dentro de los marcos anteriores. Todos estos niveles son interdependientes y buscan asegurar que la educación sea efectiva y relevante para todos. El currículum es mucho más que una lista de temas. Es una hoja de ruta que refleja los acuerdos de una sociedad sobre qué conocimientos, habilidades y valores son esenciales para las nuevas generaciones. Es un proceso vivo, en constante evolución, que busca garantizar una educación de calidad para todos. Comprenderlo nos ayuda a valorar la complejidad y la importancia de lo que sucede cada día en nuestras aulas.